Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy, como parte del especial de Halloween, voy a leer vuestras experiencias paranormales que me habéis enviado estos días. Así que si queréis escucharlas, quedaos por aquí. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. Experiencias paranormales de mis suscriptores. Bueno, seguimos con el especial de Halloween y en esta ocasión voy a leer las historias que vosotros me habéis enviado. Os pedí que me mandarais vuestras experiencias paranormales y bueno, hemos recogido unas cuantas y espero que os pongan la piel de gallina. Empezamos. Anónimo. Terror en la casa del pueblo. Voy a contarte una historia que sucedió a mis adorados abuelos, los cuales hoy cuentan con 93 y 97 años respectivamente. Estando en un pueblo de la comarca de El Bierzo, cuyo nombre no voy a reseñar, les sucedió lo más asombroso que he escuchado en mi vida, y lo cual sé que me ha marcado de alguna manera para siempre. Vivían en la típica casa de pueblo castellano, donde la planta calle solía destinarse al ganado, y la residencia se hallaba en las plantas superiores. Una noche, estando mis abuelos dormidos con mi madre y su hermano haciendo lo propio en sus respectivas habitaciones, mis abuelos comenzaron a escuchar ruidos en la planta inferior. El estupor fue tremendo, pues ellos no tenían animales en el bajo, salvo 4 gallinas ponedoras, y el ruido equivalía, según ellos, al aleteo de cientos de gallinas, pollos y gallos, con cacareos inclusive. Mi abuelo, impresionado, preguntó a mi abuela si había cerrado bien la puerta de la planta de abajo, pues parecían haber entrado las aves de todo el vecindario. Mi abuela, por el contrario, palideció al pensar que había dejado antes de subir todo cerrado, y sus 4 gallinas dormidas en su nido. Estoy segura de haber dejado todo cerrado y en orden, contestó con voz temblorosa. Aquel estrepitoso e inquietante sonido cesó en cuestión de segundos, y la casa volvió a quedar en sepulcral silencio. Al cabo de unos minutos, el ruido ensordecedor volvió, y esta vez con movimiento de cimientos, como si de un terremoto se tratase. Los ruidos parecían ser en esta ocasión de cientos de reses pululando por aquella planta baja, golpeando con sus cascos la piedra del suelo, chocando entre sus paredes y mugiendo sin cesar. Esta vez el ruido no desaparecía y mis abuelos, abrazados en la cama y con las sábanas sobre sus cabezas, comprendieron que aquello no era natural, era un sinsentido pensar en una explicación lógica. De repente mi abuela, muy devota de Santa Lucía, recordó que debía a su recién fallecido suegro una misa, la cual le había prometido tras su funeral y que aún no había ni concertado. Se incorporó de la cama y, rogando con su cabeza inclinada hacia el techo, pidió a mi bisabuelo, el cual tenía fama por contra de ser un santo varón, que cesasen aquellos ruidos, pues mañana mismo iría donde el sacerdote del pueblo a pagar y concretar fecha para la misa prometida. Al terminar de pronunciar la última palabra de esta frase, aquel tormento desapareció y la calma más absoluta volvió a cernirse sobre la casa de mis abuelos. Atemorizados y sin mediar palabra, consiguieron dormir abrazados. A la mañana siguiente se levantaron junto a mi madre y a mi tío y ya en el desayuno les preguntaron si habían escuchado algún ruido aquella noche. Los niños les contestaron que no. Desde que era niña llevo escuchando esta historia y muchas más, y he de decir que me las creo con creces, pues mis abuelos son gente respetada, seria y no ganan nada con contarlas. Además, es la primera vez que una sale del entorno familiar. Jacqueline González. Presencias. Mi nombre es Jacqueline González y soy de la Ciudad de México. Mi caso no es tan aterrador, pero sí que es curioso. En mi casa suelen escucharse ruidos extraños, abren o tocan las puertas, golpean las paredes o mueven las sillas a altas horas de la noche. Esto es algo normal, por así decirlo, porque mi madre decía que desde pequeña escuchaba ruidos parecidos y el de canicas siendo arrojadas por las escaleras. La casa en la que vivo es de mis abuelos y 2 de mis tías viven ahí. Cada quien tiene su espacio. Al fallecer mi madre, yo me quedé en el lugar. Lo raro es que tanto mis tías como yo escuchamos los ruidos, pero creemos que es la otra, es decir, mi tía que vive en la parte de abajo escucha que arrastran las sillas en la parte de arriba. Mi tía que vive al lado escucha que yo toco la pared como si estuviera
madera clavando, y en mi caso yo escucho que golpean del piso de abajo hacia mi cuarto. Esto podría tener una explicación normal, pero es que nadie hace ruidos a la 1 o a las 2 de la mañana porque trabajamos y nos levantamos temprano. Hace poco mi tía, que vivía en la parte de abajo, se mudó y dejó abierto por si queríamos hacer una reunión o tener algún invitado. Esa parte de la casa quedó sin luz, por lo que solíamos usar velas para alumbrar el lugar. Una tarde tuve una reunión con unas amigas que terminó hasta tarde y al irse se me hizo fácil quedarme en el lugar escuchando música con mi celular. Me quedé dormida sin darme cuenta. En el transcurso de mi sueño, alguien susurró a mi oído un «ya levántate», seguido de un «despierta», y al hacerlo, todo estaba a oscuras. Las velas habían acabado y yo estaba sola en el lugar. Cuando miré la hora me di cuenta de que eran las 2 de la madrugada. Salí rápidamente porque no había nadie conmigo. Todos dormían y sentía que había alguien más ahí, pero que no era una presencia amenazante, más bien como vigilando o cuidando. Días más tarde, cuando les conté a mis tías, mi hermana y mis primas lo sucedido, mi hermana dijo que cuando mi madre estaba embarazada de mí, veía a un hombre vestido de negro con sombrero y gabardina frente a la cama de mamá. Ella le preguntaba que qué hacía ahí y el hombre le respondía que venía por mí y por mi mamá. Mis tías comentaron que cuando eran niñas y la casa estaba medio construida, veían a una niña pequeña vestida de blanco, con cabello largo y negro, que te invitaba a jugar con ella. También comentaron que escuchaban ruidos como si alguien jugara con una pelota o con unas canicas. Una de mis primas dijo que ella se había tomado varias selfies con su pareja dando la espalda al espejo que tiene y que era de mis abuelos. Dijo que al tomarla ella no había visto a nadie y que al mirarla bien salía alguien reflejado en el espejo, al parecer alguien con cabello largo. Inmediatamente borró la foto porque le dio mucho miedo. Una de mis primas vino de vacaciones con sus hijos y se quedó en la parte que su madre dejó para reuniones. A su llegada se organizó una reunión que terminó muy tarde. Como suele suceder, contamos historias de terror y ella recordó que cuando era niña solía ver a un niño que se parecía mucho a su hermano fallecido. Al poco rato mis tías, mi hermana y otras primas se fueron. Nosotras nos quedamos a seguir platicando. La bocina por Bluetooth que se usó para escuchar música ya tenía rato apagada y de repente me prendió sola con una canción que mi prima afirmaba no tener en el celular. Ella se levantó a apagar la bocina. Ambas nos quedamos mirando con notorio nerviosismo, pero lo dejamos pasar para no salir gritando del miedo. Pasados unos minutos, ella me mostró su celular para enseñarme las canciones que tenía, pero entre ellas no estaba la canción que había sonado. Antes de que se fuera me dijo que sentía muy incómodo el lugar, que sentía que alguien la había vigilado desde un rincón, pero que la sensación no había sido hostil, sino más bien como si alguien la cuidara. Como había dicho, quizás no sea muy terrorífico, pero sí es extraño y no sabemos qué pudo haber sido. Para estas fechas, si escuchamos algún ruido, ya no le tomamos mucha importancia. Kena García, Noche de Halloween. Me han pasado muchas cosas paranormales, pero aquí te relato una de las ocasiones en las que sentí más miedo. Fue hace varios años y era una noche de Halloween. Mis padres estaban trabajando, mi mamá tenía guardia en el hospital y mi papá estaba fuera de la ciudad en un viaje de trabajo. Estábamos en casa, mi abuelita, mis 2 hermanos y yo. Recuerdo que esa noche salí tarde de la universidad y al ir caminando de regreso a casa tenía la sensación de que me iban siguiendo. Miraba a todos lados y no notaba nada diferente o peligroso, al contrario, había mucha gente en la calle con sus niños pidiendo caramelos. Estaba ya cerca de casa y justo en la calle por donde debía caminar para llegar más rápido estaba muy oscura y tenía que cruzar un puente que por abajo pasa un pequeño arroyo. Apenas había un farol al final del puente y yo seguía teniendo esa sensación de que me iban siguiendo. Me armé de valor y eché a correr por la calle casi oscura. Antes de llegar al puente había un árbol y cuando ya iba a una corta distancia vi que las hojas del árbol se empezaron a sacudir fuertemente y alcancé a ver una sombra de aspecto humano, como con capucha, que estaba volando sobre las hojas del árbol. Me quedé paralizada y me agaché cubriéndome la cara como tratando tontamente de esconderme y que esa cosa no me viera. Mientras estaba así no me di cuenta de dónde salió un grupo grande de niños, jóvenes y adultos. Todos cargaban una vela y yo supuse que estaban pidiendo por Halloween. Confieso que la escena se veía un tanto tétrica porque, como mencioné, la calle estaba algo oscura. Una de las señoras del grupo se acercó a mí y me preguntó si estaba bien. La verdad, no le puse importancia al aspecto que tenía y no le noté nada raro. Y como no quería sonar tonta contándole lo de la sombra voladora, le mentí diciéndole que me había mareado, pero que ya estaba cerca de mi casa. Ella se ofreció muy amablemente
amablemente a acompañarme. Le dije que no era necesario, que ya me sentía mejor y que ya había telefoneado a un familiar para que me recogiera, algo que no era cierto porque no había llamado a nadie. Me incorporé y seguí caminando cuando por fin llegué al puente y comencé a cruzarlo. De la nada todo se quedó en silencio y de pronto se escuchó atrás mío una carcajada. Asumí que era de mujer por lo aguda que sonaba. Hizo que se me enchinara la piel por la forma tan grotesca y burlona en la que sonaba. No quise voltear a ver, simplemente corrí lo más rápido que mis piernas me permitieron. Cuando llegué a casa suspiré aliviada sin saber que los sustos de esa noche no terminarían ahí. No quise comentar con nadie lo que me acababa de pasar y para olvidarme un poco de esa experiencia, irónicamente me puse a ver la televisión buscando pelis de terror con mi hermano. No nos decidíamos por ninguna, ya que esa noche estaban pasando varias y muchas muy buenas. En lo que estábamos decidiendo, ya cerca de las 12 de la noche, lo sé porque acababa de ver el reloj de la sala, me paré del sofá rumbo a la cocina cuando por la ventana entró una brisa muy fría, algo raro porque vivo en una zona costera y hace calor todo el año. Las cortinas comenzaron a levantarse mientras entraba esa brisa y tuve una sensación de que alguien me estaba viendo del otro lado. Segundos después sentí como que de la nada alguien o algo me abofeteaba. La verdad fue un golpe duro porque me hizo perder un poco el equilibrio y le grité a mi hermano: «Ayúdame, que me acaban de abofetear». Cuando él llegó a mi lado estaba incrédulo de lo que yo decía porque no había nadie ahí, pero cuando vio mi mejilla y se dio cuenta de lo roja que estaba por el golpe, soltó una expresión de asombro y me dijo: «¿Sabes qué? Mejor ya vámonos a dormir». Apagó la televisión y se encerró en su cuarto. Obviamente yo hice lo mismo y entré a mi cuarto, pero casi no dormí esa noche. Sentía que en cualquier momento algo más podría pasar y recordar la bofetada que había recibido solo hacía que mi miedo aumentara. Cuando comenzaron a salir los primeros rayos del sol, suspiré aliviada de que esa tormentosa noche hubiera terminado. Todo esto me hizo creer que es cierta la teoría que dice que durante la noche de Halloween y Día de Muertos, el mundo natural y el sobrenatural se tocan, provocando que tanto los de un lado como los del otro podamos cruzarnos en el camino. Gaby Alonso, sintiendo la muerte de cerca. En una ocasión, cuando yo tenía 13 años, vivía con mi familia en el segundo piso de una casa que estaba dividida en dos, la primera y la segunda planta. Era una época en la que mis hermanas mayores aún estaban en la universidad y mi hermano era muy pequeño. Al vivir en la planta alta no teníamos mucho espacio para todos, sin embargo teníamos un pequeño balcón que daba a la calle y nos las arreglábamos para cambiar de cuarto de vez en cuando. Recuerdo que teníamos una vecina muy amable con todos, en especial con mi mamá. Vivía justo enfrente de nosotros y atendía a su madre, quien vivía con ella y su familia. Yo nunca la conocí personalmente, pero mi mamá decía que esta pobre señora era extremadamente obesa y no podía mantenerse en pie, además de tener otras enfermedades. Un día, alrededor de las 3 de la madrugada, empezó a escucharse un extraño ruido procedente de la casa de enfrente. Cabe señalar que como esa casa es de un solo piso, era muy frecuente que los gatos pasearan por el techo de la vecina, pero que esa noche el ruido era causado por los gatos. Y no eran los clásicos maullidos de gatos peleando o apareándose, se escuchaban como verdaderos gritos y lamentos espeluznantes de varios gatos que duraron varias horas. He de confesar que estando dormida y teniendo que levantarme temprano para llegar puntual a la escuela secundaria, lejos de asustarme o alarmarme, me molesté mucho y solo me limité a cerrar la puerta del balcón ya que hacía calor y estaba abierta, pero a pesar de eso, los horribles gritos y sollozos de los animales se continuaron escuchando. Ya a las 5 de la mañana estaba alistándome para ir a la escuela con mi madre con suficiente tiempo de sobra para no llegar tarde y salir a las 6, pero nos sorprendió mucho ver una ambulancia estacionada justo en la puerta de la vecina de enfrente. Nos fuimos y mi sorpresa fue más grande cuando me enteré de que aquella pobre mujer, que no podía salir de la casa, había fallecido alrededor de las 3 de la mañana. Pero aquello fue apenas el inicio de una de mis peores pesadillas. El resto del día continuó de manera normal, pero mi madre me recordó que ese día era el aniversario luctuoso de su abuela materna, así que puso 2 veladoras grandes, una para la recién finada vecina y otra para su abuela. Avanzó el día y finalmente, cuando estaban dando alrededor de la medianoche, yo tenía la costumbre de vigilar que no hubiera alguna estufa encendida, asegurar las puertas de la casa, que la comida estuviera guardada en el refrigerador, etc. Estaba a punto de ir a dormir cuando de repente noté que las veladoras seguían encendidas y sin pensarlo mucho,
las apagué para prevenir algún accidente. He de recalcar que siempre ha sido una costumbre en mí acostarme tarde. Sin embargo, aquella noche estaba muy cansada y me dormí pronto en la habitación contigua a mi habitación habitual, es decir, en la habitación cercana al pequeño altar improvisado de mi madre. En algún momento de la noche, a las 3 de la mañana, un escalofrío me despertó y sentí una presencia muy pesada sobre mí. Y no es que fuera incapaz de mover mi cuerpo, sino que la presencia que me rodeaba mi cuarto a esa hora me daba tanto terror que me paralizaba y no podía siquiera hablar ni gritar por ayuda. Solo puedo decir que aquella energía horrible se sentía como una especie de niebla muy grande y densa que inundaba toda la habitación. Tenía el corazón acelerado y pensé que iba a desmayarme, pero así como apareció aquello empezó a diluirse lentamente y tras más de una hora pude conciliar el sueño. Al día siguiente le comenté a mi madre lo que me había pasado y viendo que yo estaba muy afectada por eso, me llevó con un amigo de mi padre que había sido sacerdote años atrás, pero que ahora se dedicaba a sanar personas espiritualmente a través de limpias con huevo y oraciones sacadas de la Biblia. Me resultaba imposible mantenerme en pie, ya que la cabeza me daba vueltas y podía caerme accidentalmente, pero finalmente aquel buen señor nos dijo a mi madre y a mí que me habían hecho algún trabajo de brujería y que adicionalmente había tenido contacto con espíritus que estaban muy enojados conmigo, y no dudo que hayan sido tanto la vecina de enfrente como posiblemente mi bisabuela. Desde ese momento, a casi 20 años del incidente, me juré nunca más volver a tocar cualquier objeto consagrado a la memoria de algún difunto, mucho menos si son velas o veladoras. Dominique, la mujer de negro. Estaba en casa de mi abuela. Su marido llevaba ya 5 años postrado por ese entonces. Él tenía demencia senil. Ella me pidió que lo cuidara mientras iba a la cocina a buscarle el almuerzo. Yo, sin saber qué hacer, me quedé mirando a la pared cuando de pronto él gritó muy fuerte el nombre de mi abuela y me asusté. Cuando ella llegó le dijo: «Saque a esa mujer de negro de aquí». Ya que sabía que no reconocía a la gente, me di por aludida ya que iba de negro, cuando agregó: «Saque a la mujer de negro que está al lado de la niña». Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi abuela abrió la puerta y le dijo que se fuera. Sentí un aire frío pasar por mi lado, pero no miré. Luego me fui a la cocina. A los pocos meses, él murió. Valeria, retando al diablo. Mucha gente se la pasa viendo frente a un espejo o prendiendo veladoras a medianoche para ver quién se asoma. Pues bueno, alguna vez me dijeron que retara ver al diablo, pero que si de verdad lo quería ver, lo dijera estando sola y en la oscuridad, y que gritara con voz antisonante: «Diablo, yo te reto. Si en verdad existes, aparécete frente a mí, y si no existes, chinga tu madre». Y así lo repetí 3 veces. En lo personal me dijeron que usara la ofensa que quisiera. No te voy a mentir, lo hice cuando tenía 8 años y con mente inocente. Pasaron los días y creía que eran payasadas. Fue un sábado por la mañana con mucha luz cuando mis papás se fueron a comprar comida y me quedé sola haciendo mi cuartito acomodando mis muñecos. Cuando volteé a la puerta, ahí se encontraba un duende de jardín. Era un mono que no tenía color alguno. Visiblemente se podía apreciar todo de negro. Estaba estático y no se movía. Recuerdo que el mono estaba de espaldas y, como si sintiera que lo veía, volteó el enano a verme con 2 ojos rojos. Volteó la cabeza y echó a correr hacia mí. Dirás que son fantasías mías, pero es lo que recuerdo que me sucedió a los 8 años. Pero mi historia no acaba aquí, porque tiempo después mi abuela murió y mis padres se separaron. Déjame decirte que tenía un árbol fuera y todos los domingos veía a mi mamá cocinar desde ese árbol. Melancólicamente presentía que sería la última vez. Pasó el tiempo y tuvieron la última pelea y me volví a quedar sola. Ya era de noche y recuerdo que volteé hacia el cielo oscuro, donde con mi baja voz le recé a mi abuela que pusiera fin a los problemas de la casa. Volteé sobre las escaleras que hay para subir a la azotea. En esas escaleras había alguien de luz subiendo y de nuevo lo volví a ver de espaldas. Bajé la mirada buscando los pies. Los pies no existían. Flotaba. Tras esto dio la vuelta y desapareció. Recuerdo que estaba vestido con una bata blanca y cordón a la cinturilla, de pelo corto como mi abuela. El aura de aquella persona me dejó estática admirándolo. Era color oro, como brilla el sol. Pude comprobar que los ángeles existen y aunque no tienen alas, sí que brillan. Si algo me quedó claro, y lo que he aprendido a lo largo de mis 26 años, cuidado con lo que llamas con la mente. Emma, la niña.
Mi nombre es Emma, actualmente tengo 28 años. Cuando era adolescente, como de unos 13 años, mi hermana, que tenía 6 aproximadamente, y aunque dormíamos en cuartos separados, nos juntábamos a veces a ver la televisión. Por lo que una mañana de fin de semana, cuando yo aún estaba dormida, sentí que mi hermana se montó encima de mí, acostada, y sentí que me estaba asfixiando con su peso, por lo que me levanté rápidamente y molesta le grité que se me quitara de encima, pero resultó que no era mi hermana, no la veía por ningún lado, hasta que de repente veo hacia la esquina de la cama y vi a una niña con un vestido como antiguo. Se veía muy triste. Yo no daba crédito de lo que vi y me asusté. Me entró una profunda tristeza y llamé a mi madre, quien me escuchó cuando grité que se me quitara de encima y vino corriendo a mi cuarto en cuanto la llamé. Me abrazó, yo no dejaba de llorar, me costaba hablarle, pero al final pude contarle lo que pasó. Rezamos y me hizo mi desayuno favorito. Era muy raro, porque era de día, a las 7 de la mañana. Usualmente estas cosas pasan de noche, ¿no? En la tarde llamé a mi mejor amiga como todos los días, alrededor de las 5 de la tarde. Mi mamá decía que hacíamos visitas telefónicas. Y mientras ella me iba contando su día, que había ido de paseo con su familia, me dice preocupada: Pati, ¿por qué me dices eso? ¿Qué ocurre? Y yo no entendía la pregunta porque yo no le había interrumpido para decirle nada y le expliqué: Pati, no he dicho nada, no entiendo. En eso escucho un grito y ambas escuchamos claramente la voz de una niña que decía: ayúdame, por favor. De inmediato ambas empezamos a llorar, no sé si presas del miedo o algo más, pero sentía muchísima tristeza y mucho miedo. Decidimos colgar y comunicarnos por mensajes de texto. Llamé de nuevo a mi mamá y le expliqué lo sucedido. Ella me abrazó y llamó a mi papá y a mi hermana para que rezáramos todos juntos. Tras esto nos pusimos a ver una película, una de Disney, pero no recuerdo cuál. Lo cierto es que la televisión se apagó sola. Pensamos que se había ido la luz, pero no podía ser ya que el DVD seguía prendido y seguía rodando. Encendimos la televisión, pasaron como 30 minutos y se volvió a apagar. Pero esta vez volví a ver a la niña y me puse a llorar otra vez. Desesperada, mi mamá llamó a mi abuela para realizar al día siguiente una especie de ritual de limpieza en la casa, con rezos, agua bendita e inciensos. Esa noche dormí con mis padres. Simplemente no era capaz de estar sola. Tenía mucho miedo y se lo pegué a mi hermanita, quien también durmió con nosotros. Al día siguiente en la tarde, mi abuela y mi mamá empezaron con los rezos y a limpiar la cara con agua bendita. Cuando llegaron a mi cuarto, la puerta se les cerró en la cara, tan fuerte que golpeó el brazo de mi abuela. Igualmente ellas entraron, rezaron, dejaron el incienso prendido y no estoy segura de si hicieron algo más o no. Esa noche la pasé de nuevo con mis padres, pero el resto de los días volví a la normalidad. Nunca supe quién o qué era esa niña. ¿Por qué me sentía tan mal? Y de no ser por aquella llamada telefónica donde mi amiga también la escuchó, me cuestionaría mucho si fue o no una alucinación. Antonio Jesús MG. Asomos. La historia que te voy a contar quizás no tenga nada de particular, o puede que algo sí. ¿Sabes lo que son los asomos? Aquí en Calasparra, mi pueblo, en el noroeste de Murcia, se conoce como tal a los avisos que da un moribundo a sus seres queridos antes de morir. Hay muchas variantes, pero lo que yo viví es algo que jamás podré olvidar. Una noche de invierno, frente a la chimenea, estaba con mis tías pasando un rato de lo más agradable, cuando la conversación fue derivando en temas un poco de índole paranormal. Mi tía nos contó entonces que cuando era más joven y estaba soltera, vivía con sus padres y hermanos en una antigua casa. Cuando recibió la noticia de que una amiga, joven y enferma, estaba ya muy grave, con una de sus hermanas acudió a visitarla y la encontró en muy mal estado, conectada a una máquina de respiración asistida. Al terminar la visita y volver a su casa, tanto mi tía como su hermana comenzaron a escuchar un pitido intermitente, como el de la máquina que ayudaba a su amiga a respirar. Este sonido se prolongó en ambas durante una semana. A la semana justa, su amiga falleció y ellas dejaron de escuchar este pitido. Mi otra tía y yo nos quedamos un poco helados, pero no le dimos mayor importancia. Pero justo una semana después, otra noche de domingo, estaba en mi habitación, sentado en el escritorio, al lado de la puerta que da al pasillo. Todos dormían y todas las luces estaban apagadas, salvo la de mi habitación. De pronto, y en medio de la oscuridad del pasillo, vi por el rabillo del ojo una sombra blanca que pasaba por allí, en dirección al cuarto de baño. Pensé que era mi madre, que llevaba un pijama blanco, pero no se encendió ninguna luz, y de pronto sentí un escalofrío. Me quedé durante un rato esperando que se encendiese la luz del baño, pero no pasó. Cuando decidí levantarme no había nadie y todos dormían. Con una sensación extraña en el cuerpo decidí no darle importancia y me fui a dormir. 5 días más tarde fui con mi padre al ensayo de la banda de música de Calasparra, a la que pertenecemos todos los miembros de la familia.
familia. De pronto y sin previo aviso, mi padre y mis tíos se levantaron y abandonaron la sala de ensayo sin decirme nada. Cuando acabó el mismo, llamé a mi padre y me dijo que habían ido a la casa de un tío suyo que se había puesto malo de repente. Decidí acercarme a ver qué pasaba y encontré allí a prácticamente toda mi familia. La casa estaba oscura y mi tío yacía en su cama. Recuerdo que me impresionó mucho verlo en aquel estado, pues, aunque era un hombre de edad, siempre había sido vigoroso y había dado muestras de buena salud, y sin embargo estaba allí con los ojos cerrados y conectado a una máquina de respiración asistida. Cuando salí de la casa empecé a escuchar el sonido, un pitido intermitente. Al principio pensé que era una tontería y que se pasaría a los pocos minutos, pero el sonido persistía y siguió así durante 7 días exactos. Pensaba que iba a volverme loco, no podía dormir, no podía concentrarme, únicamente escuchaba ese pitido que se repetía cada pocos segundos. Fue horrible. No había descanso y no lo hubo durante 7 días. Sin embargo, el viernes por la tarde, justo una semana después, conseguí dormir la siesta. Recuerdo que fue un sueño profundo y sé que soñé, pero no puedo recordar el qué. Y de pronto el sonido apareció de nuevo en el sueño, pero esta vez no era intermitente, sino prolongado. Empezó como algo apenas audible y se fue haciendo más intenso hasta que sonó tan fuerte que me desperté sobresaltado y sudando. Entonces vi a mi padre en la puerta de la habitación hablando por teléfono. Lo miré y le pregunté qué pasaba y me dijo que su tío, el querido Chache Isidro, acababa de morir. Y en ese momento el pitido de mi cabeza desapareció. No lo he vuelto a oír más y no le habría dado importancia de no ser por la historia que mi tía nos había contado semanas antes y porque esa misma tarde en el tanatorio, contándole a mi abuela lo que me había pasado, ella intentó no darle importancia, pero una amiga que estaba con ella me miró y dijo: «No te preocupes, hijo, esa ha sido la manera que ha tenido tu tío de despedirse de ti». No sé si esta historia tendrá mucho de paranormal o si te servirá para el vídeo, pero sí que sé lo que viví y lo que sentí, y si de alguna manera esto está relacionado con el más allá, no sé si alegrarme o asustarme, pero te puedo asegurar que es totalmente cierto. Eileen, la anciana del carrito. Hace como 9 años yo tenía como 15 años y mi prima y yo nos encontrábamos en la casa de mi abuelita, ya que mi mamá y todas mis tías estaban ahí. Al estar súper aburridas decidimos ir por un balón de baloncesto a la casa de mi tía que no quedaba muy lejos. Cuando íbamos en camino recuerdo haber volteado hacia la derecha donde vi a una viejita que estaba esperando el camión con su carrito de fruta de colores, aún lo recuerdo, y con un rebozo y vestido de colores. Todo normal hasta ahí, obviamente no fue de importancia para mí. El asunto es que de regreso, esa misma viejita estaba toda de negro, chupando la pared. En ese momento yo pensé que ella estaría loca, pero se me hizo súper raro que estuviera de negro. Se lo conté a mi prima y las dos nos quedamos un momento paradas súper sacadas de onda, pero decidimos seguir caminando. Al momento de pasar junto a ella y emparejarnos por donde estaba, volteó a vernos rápidamente. Aún recuerdo ver su cara y era horrible. En ese momento nos empezó a perseguir. Mi prima tiró el balón y yo recuerdo ir corriendo lo más rápido que podía. Se giró y vi que venía atrás de mí, estirando los brazos como queriéndome alcanzar y gruñendo a una velocidad que no correría una viejita. Además de eso, sus pies no tocaban el suelo. Cabe mencionar que para ese tiempo yo entrenaba atletismo en velocidad, por lo tanto fue algo traumante el correr lo más rápido que podía y aún así voltear y ver que venía a escasos metros de mí. Seguí corriendo y en segundos ya no la escuché, pero no vi a mi prima y comencé a gritarle súper asustada y solo pude ver sus pies escondidos atrás de un tráiler. Le grité que nos fuéramos y corrimos a casa de mi abuelita. Cuando llegamos comenzamos a contarles lo que nos pasó, súper asustadas y traumadas. En un instante todas salieron a ver si veían algo, pero no, obviamente ya no estaba, y mi mamá solo nos comentó que donde estaba parada la viejita quedó un carrito solo, de color negro. Cristian W. Madrigal M. Duendes en los bosques de Aserrí. Mi nombre es Cristian Wadi Madrigal Madrid. Vivo en un pueblo llamado Aserrí. Aquí siempre se habla mucho de duendes en los bosques, ya que aquí incluso hoy está gran parte de la zona cubierta por bosques. La gente aún hoy en día cuenta la historia de un hermano menor que fue llevado a las montañas y encontrado a kilómetros en el interior de los bosques. Las historias comparten el mismo patrón. El niño mira a otro niño como él y juegan un rato. Luego le regala un juguete nuevo muy bonito. Le dice que lo acompaña a un lugar del bosque y cuando llegan hay otros niños
y más juguete. Se divierten un rato y cuando el niño quiere volver a casa, los otros no le dejan. Le empiezan a arañar los brazos y el rostro sujetándolo con fuerza. Para ese momento los niños son seres totalmente oscuros, como sombras sólidas, pero siempre pequeños. Generalmente el mayor tiempo en el que se puede rescatar al niño no es mayor de 3 días. Cuando los encuentran están en una especie de agujero bajo algún árbol grande, muy rasguñados y rodeados de juguetes, pero están viejos y muy sucios. Mi experiencia no es tan impactante, pero sí debo decir que me dejó una gran impresión, ya que para mí eran historias y nada más. Recuerdo que tenía yo unos 9 o 10 años, íbamos a visitar a mis abuelos paternos en la noche. Yo estaba listo y me senté en la sala de estar a esperar el momento de irnos. Recuerdo muy bien, pues tenía una chaqueta celeste puesta. En mi región el clima es cálido y por eso no es común usar chaqueta dentro de casa. En un momento miré hacia el patio de la casa y en una piedra miré a un niño, bajito y regordete, descalzo, de piel muy blanca, casi gris, cabello corto y negro. Tenía lo que yo creía era su camisa en la mano, la que usaba para hacerme señas. Una vez que eso captó mi atención, me miró fijamente a los ojos, haciéndome señales de que fuera donde él. Yo, en mi sorpresa de ver a un niño en el patio de casa, me quedé frío, viéndolo directamente a los ojos. En mi estado de alerta, no le quitaba la mirada, y solo diciendo que no con la cabeza. Fueron varios segundos, casi un minuto mirándolo, buscando una razón lógica de ese niño allí, pero nada. En eso llegó mi madre a decirme que ya nos íbamos. La miré y de inmediato volteé a ver la piedra, y ya ese niño no estaba. Al salir de la casa con mi familia, me observé la piedra y no lo vi. Al día siguiente miré la piedra. Esta no mide más de 30 centímetros de diámetro en su parte alta, pero ese ser se veía cómodamente de pie. Nunca lo volví a ver, pero nunca olvidé mi experiencia. Ahora tengo 39 y lo recuerdo con claridad. Jack, la silueta. Cuando era niña vivía en una casa que mis padres le rentaban a una tía que se había ido a vivir a Estados Unidos. Esa casa ya tenía sus años, aunque no podría decir que era antigua. Estuvimos ahí varios años y la verdad yo no recuerdo que haya ocurrido nada extraño o fuera de lo normal, salvo por una vez que pasó algo de lo cual no sé qué opinar. Una noche, cuando tenía entre 6 u 8 años, mientras estaba en mi cuarto viendo la televisión, vi que de pronto apareció una sombra afuera de la ventana, la cual daba hacia un balcón. Había una cortina, así que no podía ver a través de ella, pero la silueta intuí que era la de mi papá. Lo llamé varias veces, pero no conseguí una respuesta, así que fui al cuarto de mis papás, que estaba a un lado del mío, y donde se encontraba la puerta para salir al balcón. De pequeña era bastante miedosa y siempre prendía las luces de cualquier cuarto al que entraba, obvio cuando era de noche o estaba oscuro, pero esa vez no lo hice porque mi papá estaba ahí y por eso mismo no me dio miedo. Además tampoco vi la necesidad de hacerlo porque por la ventana y la puerta del balcón entraba la luz de una lámpara del alumbrado público que había en la banqueta de enfrente de mi casa, la cual iluminaba bastante bien. Entonces me dirigí al balcón, pero en cuanto me asomé me sorprendió ver que no había nadie. Sin embargo, la silueta se seguía viendo. Me quedé desconcertada porque lo único que podía hacer sombra en la ventana era una especie de pino muy alto que estaba fuera de mi casa, pero no había forma de que aquella silueta fuera hecha por las acículas del pino. Intenté entender lo que ocurría y a tratar de razonar en lo que era posible a alguien de mi edad, para luego darme cuenta de que nada tenía sentido y que no había algo que pudiera realmente proyectar la sombra. El miedo me invadió y me fui corriendo. Hasta el día de hoy sigo sin saber qué fue lo que pasó, porque esa fue la única vez que vi aquella silueta. Si hubiera sido provocada por las ramas del pino, la hubiera visto antes o después de esa vez, pero no fue así. En fin, en esa casa siempre fui muy miedosa. Yo pensé que se debía a que era una niña y que era algo normal, pero resultó que no fui la única. Años después de que nos mudáramos, mi mamá y una de mis tías me dijeron que también les daba miedo a aquella casa. Me contaron cosas que les agradezco que no me hayan dicho cuando aún vivíamos allá, e inclusive me enteré de algo que no recuerdo debido a que me sucedió cuando tenía apenas 1 año. Pero esas historias las contaré en otra ocasión. Anónimo. La muñeca de porcelana. Hola, no es una experiencia que yo personalmente haya vivido, pero sí es la de una amiga de mi madre que nos contó unos sucesos que le sucedieron a ella y a su familia hace algunos meses. Cuando esta señora, llamémosla Ana, viajó en una ocasión a Estados Unidos, le trajo una bellísima muñeca de porcelana a su hija que tenía entre 10 y 11 años. Cuando la niña la vio se enamoró completamente de ella, pues en verdad era una muñeca muy bonita y no daba tanto miedo como suelen mostrarlas en las típicas películas de muñecas de porcelana embrujadas.
El caso es que se mudaron a una nueva casa, la cual tenía un gigantesco patio con árboles de incluso 3 metros de altura. Al principio todo fue monótono, cuando iban y venían de un lado para el otro arreglando la casa y estando en muchas ocasiones toda la familia junta, padre, madre e hija, no llegaban a sentir nada fuera de lugar. Pero cuando ya se habían instalado comenzó uno de los mayores sustos que tendrían. Al principio se sentían puertas cerrarse, cambiarse de lugar las cosas, etc. Eran cosas pequeñas y pasables, pero resulta que la hija de Ana comenzó a rogarle a sus padres que la dejaran dormir con ellos, pues la muñeca no dejaba de seguirla con la mirada, sin contar que le daba miedo. La niña. Ana obviamente no sabía qué hacer o qué pensar. Le resultaba ilógico que su hija, quien había dormido toda su vida sola, le pidiera dormir con ellos. Además, que tampoco le cuadraba que la muñeca que tanto amaba y adoraba con todo su corazón de un día a otro le diera tanto miedo como para cubrirla con una manta para no ver sus ojos, que eran uno de sus mayores atractivos. Con el paso de los días nada mejoraba, su hija seguía viendo a la niña y de vez en cuando la propia Ana veía a una infanta un poco más pequeña que su hija entrar en algunas habitaciones y desaparecer. Estaban todos colapsados. Un día la madre de Ana fue a su casa para visitarla. Esta señora tiene una especie de don para sentir energías y cuando puso un pie en la casa le preguntó inmediatamente a su hija que qué estaba pasando. Ella no sabía qué decir, pero pudo contarle lo que le había pasado a su hija y las demás cosas. Su madre supo que algo malo había ocurrido en la casa, pero no le aconsejó que se mudara, pues no serviría de nada. Le dijo que debía hacer un saumerio y algún ritual inofensivo para que el espíritu que estuviera en la casa descansara de cualquier cosa que lo tuviera sujeto a ese sitio, pero que debía saber el por qué seguía en este plano. Ana al día siguiente preguntó a los vecinos si algo había pasado, y ellos le comentaron una tragedia que había ocurrido años anteriores. Resulta que efectivamente vivía una niña con sus padres en aquella casa. Un día entraron unos ladrones y terminaron asesinando al matrimonio. La pequeña corrió al patio intentando esconderse, pero esos hombres la alcanzaron y le propinaron horribles golpes. La torturaron, abusaron de ella y finalmente la colgaron en uno de los árboles que había en el patio y que en esos momentos solo quedaba parte del tronco. Lo habían talado porque en cualquier momento podía caerse encima de la casa. Ana no lo podía creer y todo comenzó a hacerle sentido. El espíritu de la niña se había metido dentro de la muñeca porque le había gustado tanto a su hija, además de que se sentía en cierto modo más protegida y acompañada por un matrimonio como sus propios padres, con una hija pequeña como ella. Hicieron el saumerio y finalmente tanto Ana, su familia y la niña pequeña pudieron descansar. Afortunadamente esta historia tiene un buen desenlace y es que he conocido otras que no lo tienen. Existen líos familiares con coincidencias y accidentes que hacen que uno se cuestione si los muertos en verdad están descansando o si se quedan a un lado de quien les hizo tanto daño para atacar en el momento oportuno y menos esperado. Y bueno, hasta aquí las historias de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Cuál os ha dado más miedo? Decídmelo en los comentarios. Espero que estéis disfrutando muchísimo de este especial de Halloween. Espero que tengáis la campanita de notificaciones activada y que estéis muy atentos porque, como veis, estoy subiendo más vídeos, más variados y vídeos especiales con unas temáticas especiales y quiero que estéis muy atentos. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón, África C, Alejandro Rebón Portillo, Acaticia y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. Hasta pronto.